es Rafa Oropesa, soy parte del equipo pastoral de la iglesia allá en la iglesia. Los encargos que tenemos mi esposa y yo, porque no lo hago nada más yo, es uno, Grupos Conexión. Somos los encargados de los Grupos Conexión, así es de que me encanta. Ahora que en la semana estuvo Rubén buscándome para lo de los materiales de Grupos Conexión, me encanta saber que van a abrir Grupos Conexión. Y bueno, ahora en el verano vamos a ser encargados del campamento. ¿Por qué hacemos un campamento? Bueno, porque tanto mi esposa como yo nacimos en la fe en un campamento. Ahí conocimos a nuestros mejores amigos. Ahí, bueno, hemos seguido conociendo grandes amigos, pero ahí conocimos amigos para toda la vida. Ahí conocimos a nuestro mejor amigo, que es Jesús. Ahí tuvimos un encuentro con Él. Ahí se viven experiencias increíbles. Así es de que si tienes un sobrino, si tienes un primo, un hermano que dé en los rangos de edad, o incluso tú en el último campamento del 28 al 30, decía Bre que cuál es la edad, es de 27 hasta el infinito y más allá. Así es de que bueno, no se preocupen, pueden ir mientras estén solteros, ahí pueden ir. Sí, después haremos uno para casados, pero bueno, estamos ahí abordando todas las experiencias. Sí, también de casados vamos a hacer. No, por ideas no paramos. Y bueno, entre todas las cosas que hacemos, a manera de broma, decía una amiga, en la noche luchamos de enmascarados, ¿verdad? Casi como si hiciera falta algo. Pero bueno, estoy contento, muy contento de poder empezar la serie de esta temporada, que es acerca del Evangelio de Mateo. Y a mí me gustaría orar, si me acompañas, quisiera orar antes de comenzar el tiempo de la enseñanza. Señor, gracias te damos en esta mañana, gracias te doy por el liderazgo, por la vida, por la visión que le has dado a Rubén y a Bre, y por el hermoso equipo que has conformado alrededor de ellos. Gracias por la vida de cada uno. No quiero mencionar alguno porque tal vez se me va a olvidar algún otro, pero todos ellos son preciosos, son un gran equipo, y esta iglesia, Señor, está destinada a ser un gran impacto en la ciudad. Lo sabemos, lo creemos, queremos ser parte de eso, queremos verlo. Y bueno, los inicios, como decía la pastora Bre, pues siempre son así, siempre son comenzando con un sueño, con personas que tal vez pensamos que no lo podríamos hacer, porque a veces nos sentimos tan insuficientes, pero tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, y eso es maravilloso. Gracias, Señor, gracias por el maravilloso tesoro que nos has dado, que es tu palabra, y ese tesoro está en vasos de barro que somos nosotros. Ayúdanos a compartirlo de 1000 formas, en Grupos Conexión, en campamentos, en Alfa. Bendice nuestros esfuerzos, Señor. Bendice Bless Chapel, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar por, quiero platicarte acerca de una, anécdota que, traspasó, las fronteras. Esto fue algo muy sabido. En diciembre de 1968, la misión Apolo 8, ustedes han visto películas de Apolo 13 y los Apolos, ¿no? Bueno, el Apolo 8 se convirtió en la primera tripulación en orbitar la Luna. Mientras millones observaban la transmisión en vivo, sobre todo en los Estados Unidos y de ahí para todo el mundo, los astronautas empezaron a hacer algo que llamó muchísimo la atención. Ellos comenzaron a leer Génesis capítulo 1. ¿Y qué dice Génesis capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, ellos estaban impactados con lo que estaban viendo, y a alguien se le ocurrió, tal vez lo traía ya preparado desde que partieron, pero empezó a leer Génesis capítulo 1. Aquella noche, para que nosotros nos podamos imaginar, algo sucedió en el mundo, en los Estados Unidos, claro, pero en el mundo entero. Aquella noche, gracias a un grupo de astronautas, el mundo entero miraba hacia arriba. Sin embargo, muchos años antes de esta experiencia, el Evangelio de Mateo, que es el que comenzamos hoy, nos mostraba algo todavía mucho más impresionante. ¿Y qué nos mostraba? Que Dios no solo creó el mundo desde arriba, Él lo creó con su voz. De hecho, Colosenses dice que por Él, en Él y para Él, refiriéndose a Cristo, fueron creadas todas las cosas. Génesis 1 dice hagamos, que ese es un concepto teológico, el plural majestático, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo,
involucrados en la creación, ¿no? Ahí está la creación. Dios creó todo lo visto con nuestros ojos, con su boca. Sin embargo, fíjense qué interesante, no solamente creó el mundo desde arriba, sino que Él decidió entrar en el mundo. Y esto en nuestra mente, digo, parece una información muy sencilla, pero quiero que trates de como entenderlo no lógicamente, sino a través de la fe. El Creador, el Todopoderoso que creó el mundo, después decidió por voluntad propia entrar en él. Esto me vuela la cabeza, como dicen los chavos, ¿no? Me vuela la cabeza. El cristianismo no comienza con el esfuerzo del hombre buscando llegar a Dios. Escucha bien esto. El cristianismo no comienza ahí, no comienza con el esfuerzo de un hombre buscando llegar a Dios. Comienza con Dios entrando en la historia humana y eso lo cambia todo. ¿Amén? Amén. No somos nosotros quienes buscamos a Dios. Fue Dios quien tomó la iniciativa de buscarnos a nosotros. Y añado, entrecomillado, ¿no? Cuando más apartados estábamos, fue cuando Dios fue ¿a qué? A buscarnos. Fíjense, una de las cosas que más me impresiona, dice Isaías 41, 9 y 10, de mi top 10 de versículos favoritos, refiriéndose, lo escribe Isaías, pero es un mensaje de Dios a Israel. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Por lo tanto, dice Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando más lejos estabas de Dios, Él fue hasta allá por ti. ¿No es maravilloso? Mateo 1 no es solamente la historia de nacimiento, es la invasión de la gracia en medio del caos humano. ¿Qué te parece eso? En medio de un caos que existía en ese momento, llegó la luz, llegó la gracia. Por eso, al inicio de Mateo, yo le he llamado cuando el rey entra en escena. Maravilloso, ¿no? Cuando el rey entra en escena. El contexto de Mateo, tenemos que entender que antes de que empecemos a ver todo Mateo, hay 400 años, ¿no? El último libro, el último profeta es Malaquías. Tú lo puedes buscar ahí en el Antiguo Testamento. De Malaquías a Mateo, tú puedes contar 400 años. A este periodo se le conoce como el periodo intertestamentario, el periodo del silencio de Dios, de la sequía, donde no había voz de Dios, donde no hubo profetas. Entonces tú te imaginas, tú tienes un jardín en tu casa y nunca le echas agua, nunca lo visitas. ¿Cómo se encontrará? Bueno, ni siquiera creo que haya pasto, ¿verdad? La tierra va a estar como seca. Bueno, así se encontraba Israel. Israel en 400 años que no recibieron voz de parte de Dios, algo de parte de los profetas. El corazón de del pueblo estaba seco. Por eso entendemos que cuando Juan el Bautista viene a escena, el más grande entre los profetas, nacido de mujer, dicho por Jesús, Juan el Bautista empieza a practicar un bautismo y entonces entendemos por qué bautiza el bautismo del arrepentimiento. ¿Por qué creen? Pues porque venían de 400 años donde cada quien hacía lo que quería, donde no había voz de Dios. Entonces tenían que arrepentirse para como que quitarse las telarañas, la venda de los ojos, porque venía la luz. Y esa luz, tú sabes quién es Jesús. El rey va a entrar en escena. El Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para una audiencia judía y presenta constantemente a Jesús como el Mesías prometido, como el rey esperado. Quiero que veas esta gráfica, solamente para que te des una idea. Vamos dos más, por favor. ¿Cómo es presentado Jesús en cada uno de los evangelios de acuerdo a su audiencia? Bueno, yo te puse ahí que cada uno de los 4 evangelios presenta a Jesús de diferente manera. ¿Por qué? Porque van para diferente auditorio, aunque en algunos casos, obviamente, el evangelio de cada uno de ellos llegó a todas las audiencias. Pero, por ejemplo, Mateo
va a presentar a Jesús así, como el Mesías prometido. Mesías significa ungido. En griego, ungido literalmente el Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces Mateo lo que va a hacer, por eso al inicio de Mateo vemos toda una genealogía, porque lo que quiere presentar Mateo es llevarlo a una audiencia principalmente judía y decirles: hey, este es el rey que estamos esperando. Este entró en escena después de estos 400 años. Marcos lo presenta más como el siervo sufriente. Lucas, si tú te acuerdas, en Lucas muchas veces se menciona el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Lucas quiere enfatizar, como un extranjero que era, quiere enfatizar la humanidad de Jesús, que también es importante. Y el último de los evangelios, Juan, lo va a presentar desde una forma divina, como el Hijo de Dios. Para algunos, Juan es su evangelio favorito, y de alguna manera, siempre cuando alguien va empezando en los caminos del Señor, se le recomienda leer Juan. Pero yo lo que recomiendo es leer los 4 evangelios, porque los 4 te presentan al Mesías, al Rey sufriente, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, de diferente manera. Todo esto es importante porque Mateo va a conectar el nacimiento de Jesús con las promesas del Antiguo Testamento para mostrar que Dios, ojo con esto, Dios no había olvidado su pacto. Y eso es importante porque, como ya dijimos, entre Mateo y Malaquías, o entre Malaquías y Mateo, había habido un silencio profético que había hecho que Israel esperara 3 cosas. La primera, una liberación. Ellos esperaban una liberación. Acuérdense que ellos estuvieron siempre bajo imperios, el yugo de imperios, los medo-persas, los babilonios, los egipcios, ahora los romanos, pero también estaban esperando restauración. Y el único que iba a poder restaurar, como el único que puede restaurar en nuestra vida algo, es Jesús. Ellos estaban esperando liberación, restauración, pero también estaban esperando cumplimiento. Y algunos lo vieron, otros siguen sin verlo. Por ejemplo, una gran cantidad, multitud, millones de judíos a la fecha no creen que Jesús realmente sea el Hijo de Dios. Y si mueren sin creerlo, lo que la Biblia dice es que ellos irán al infierno. Por lo tanto, todo aquel que cree ya es hijo de Dios. Fíjate qué maravilloso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso el rey entra en escena. El silencio no significaba ausencia. Mateo 1 nos muestra que mientras el mundo pensaba que Dios estaba callado, realmente estaba preparando la entrada de Cristo en esta nueva historia. El rey entra en escena. El rey entra en escena. Este pasaje va a girar alrededor de 4 grandes verdades, las cuales voy a explicar de manera muy rápida y te las enumero. La primera, Dios entra en historias imperfectas. ¿Cuántas historias imperfectas hay aquí? Yo soy la primera. Dios entra, es especialista en entrar en historias imperfectas. 2, Dios cumple sus promesas, no tengas duda. Dios es especialista en cumplir sus promesas, le encanta cumplir promesas en la vida de personas. 3, Jesús vino a salvar. ¿No es maravilloso? Tú solamente caminas 50 metros hacia allá, caminas sobre la avenida de Chapultepec y te vas a dar cuenta de la importancia de que Jesús haya venido a la tierra. Jesús vino a salvar. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y número 4, la obediencia abre el espacio al propósito de Dios. La obediencia siempre es un punto medular para que cosas milagrosas sucedan alrededor de nuestra vida. Quiero darle una lectura así rapidísima. Vamos a leer Mateo 1 del 18 al 25. Si me acompañan, dice así: este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado.
Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta: miren, la virgen concebirá a un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El rey entra en escena. Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús, que significa el Salvador. Amén. Amén. Digo, aquí podría ya terminar el mensaje, ¿verdad? Aquí, con esto que les acabo de decir, podríamos ya irnos y decir: wow, el rey entró en escena. Sin embargo, déjame, te doy los 4 puntos. Vamos con el primero. Dios entra en escena en historias imperfectas. Leamos lo que dice el versículo 18 y 19. Si me acompañas, si tienes ahí tu Biblia electrónicamente o como la hayas traído, acompáñame ahí en el 18 y 19 del capítulo 1. Estamos con la introducción. Recuerda que el autor de este evangelio, pequeño detalle que he omitido, el autor es uno de los 12 discípulos. La tradición dice que es como un libro anónimo, pero de alguna forma también la tradición fue de alguna forma el descubrimiento más temprano de los evangelios, de que este era el autor del evangelio. Los que ven Chosen, si han visto todos de Chosen, pues Mateo es apóstol que lo ponen así con una personalidad media extraña, hasta como tímido, ¿no? Él era un recaudador de impuestos, él era un publicano, era un repudiado por sus hermanos judíos, porque la historia dictaba que alguien que decidiera trabajar para los romanos, cobrándole a sus hermanos judíos los impuestos, era repudiado él y toda su familia y la siguiente generación. Ni te juntes con el hijo de ese publicano, ¿no? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Esa es la historia de los publicanos. Entonces, en la historia, bueno, voy a citar la historia bíblica, pero ustedes lo vieron en Chosen. Pedro hasta le pregunta a Jesús, ¿no? Pero ¿sí sabes quién es él? ¿Cómo que lo vas a llamar entre nosotros, que somos tan buenos, verdad? Bueno, Jesús es especialista en entrar en escena de historias imperfectas, y la de Mateo era una de ellas. Entonces, dice versículo 18 y 19, cuando la gente te pregunte qué significa lo que haces, diles: esto dice el Señor soberano, tomaré a Efraín, no sé si estoy, no, creo que no estoy aquí, ustedes creen, estoy en Ezequiel, ando bien perdido, permítanme, ay Dios mío, yo dije, ¿qué estoy viendo? Ahí voy, Mateo 1. Oye, Sergio, ¿sí me ayudas? ¿Sí? Ayúdame, ¿no? Mateo capítulo 1. Bueno, gracias. Muchas gracias, Pinche. Se había contado contigo. Gracias, Sergio. Dice el versículo 18, dice: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo. Aquí me gusta que aparece la palabra justo, porque es la palabra que te voy a explicar. Y no quiso avergonzarle en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. ¿Qué significa esto? Yo quiero que te pongas en los zapatos de los protagonistas. Ella es una mujer ejemplar. María es una mujer ejemplar en toda la extensión de la palabra. Una mujer escogida por Dios, nada más y nada menos que para ser la madre del Hijo de Dios. ¿Sí? Ella es María. Entre las judías, una mujer ejemplar. Ahora, ¿qué es lo que dice el texto? Que ella queda embarazada sabiendo que ella nunca había tenido relaciones sexuales. ¿Y por qué es importante decir esto?
Porque la impecabilidad de Cristo, que es una de las doctrinas que se estudia en la cristología, no tendría sentido si el nacimiento de Cristo no hubiese sido de índole virginal, perfecto. Lo que tenemos aquí es una doctrina, espero no marearlos tanto, pero es una doctrina que se conoce como la unión hipostática. Es el único ser que experimentó dos naturalezas, la humana y la divina. Y para que esto sucediera, necesitaba suceder así. Es decir, que María, en sueño, quedara preñada directamente por el Espíritu Santo. Una locura, ¿no es cierto? Sí. Nunca ha vuelto a suceder, ni sucederá. Solamente para el nacimiento de Cristo se suscitó esto. Y esto es maravilloso. Pero eran personas de carne y hueso. Entonces yo puedo entender la confusión de María y el miedo de José. Por eso el texto dice que José trató de dejarla de manera que secreta, anónima. Dijo, no la quiero afectar, pero me van a apedrear. O sea, esto va a ser una vergüenza para las familias. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos podemos dar cuenta que Mateo comienza con tensión. No hay un escenario ideal. Y pareciera ser que quien lo promueve o quien lo provoca es Dios. Hay una especie de confusión, de temor, de posible vergüenza pública, de presión social. José pensaba dejarla secretamente, pero aquí hay una palabra que nos va a alumbrar en muchos sentidos. Es una palabra griega, dikaios, que significa justo. Y fíjate qué interesante. Dios no escogió a cualquier mujer para ser la madre de Jesús, y tampoco escogió a cualquier hombre para acompañar en este proceso a la madre de Jesús. Eligió a un hombre ¿qué? Justo, a un dikaios. ¿Cuántos dikaios hay aquí? Dios escogió a un hombre justo. En las historias de Navidad, si se fijan, se habla muy poco de José, y creo que era un tipazo, un tipazazo. Era un hombre de Dios en toda la extensión de la palabra. José era un hombre justo, pero incluso los justos pasan temporadas que no entienden. Y esto te puede traer mucha esperanza en procesos que muchas veces en tu vida sean difíciles. A veces mi esposa y yo nos hemos volteado a ver y hemos dicho, ¿y esto como por qué nos está pasando, no? Y no porque seamos los buenazos, sino porque yo entiendo que hay cosas que he tenido que pasar yo en lo personal por consecuencias de cosas que yo hice o dejé de hacer. Pero también ha habido muchas ocasiones donde volteamos a ver y decimos, ups, ¿esto qué onda? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué hay esta persecución? Es más, te lo dijo la pastora Bray, ¿quieren un chisme? ¿Quieren un chisme? Sí. Actualmente estoy pasando por una especie de persecución. Y no se siente padre. Y dices, oye, ¿qué onda? ¿Por qué? Si yo lo único que hice fue ayudar. Pero ver la historia de José me trae muchísima esperanza. Yo esperaría que viniera un ángel y me dijera, no te preocupes, Rafa, todo va a estar bien. Ya Dios no opera así. Tengo la palabra, tengo el canon completo. A José le fue necesario que llegara el ángel y le dijera, hey, tranquilo, apoya, colabora, opera en el proceso. Hay un plan, hay un objetivo. Se llama Jesús. Es Dios en este mundo, es el Rey entrando en escena. Y es como cuando Dios te dice, vas a formar parte de un plan que hoy no entiendes, pero que más adelante vas a ver lo glorioso que hiciste. Hoy estás aquí en Lafayette, pero dentro de 5 años, ¿dónde va a estar esta iglesia? Eso me emociona, ¿sabes? Hoy no lo entiendes, hoy hay muchas luchas económicas, las ofrendas, bueno, todo. Pero Dios tiene el plan. Y para que los planes de Dios se lleven a cabo, se requieren hombres justos. ¿Te das cuenta? Aquí hay 2 premisas espirituales que te quiero dejar. Una, Dios no espera escenarios perfectos para comenzar su obra. Recuérdalo siempre. O sea, nosotros sí decimos, incluso cuando tú invitas a alguien a la iglesia, seguramente te ha tocado esto. Déjame arreglar las cosas con Dios y ya voy a tu iglesia. No, ven así como estás. De eso se trata. Así llegó el hijo pródigo oliendo a puerco y su padre lo abrazó.
Dios no espera escenarios perfectos para comenzar su obra. Hoy es el momento que te tienes que conectar con Dios y decirle: Señor, envíame a mí, heme aquí. Y dos, Dios no llega solamente a historias ordenadas, también entra en historias quebradas. Y si tu historia es una historia quebrada, Dios es especialista en romper lo que estaba roto. Restauración significa volver el hueso a su lugar. Y Dios es un gran quiropráctico. Muchos piensan: cuando arregle mi vida, entonces Dios me usará. Cuando esté mejor, me acercaré a Dios. Pero Mateo comienza enseñándonos que Dios entra precisamente en medio del caos humano. Ese es el rey que entra en escena. Ese es el evangelista del que vamos a hablar durante varias semanas. Punto número 2, por favor. Dios cumple su promesa en medio del silencio. Mateo capítulo 1, versículos del 22 al 23. Dice así: todo eso sucedió para que, cuando escuches un para qué en la Biblia, presta atención. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Todo este embrollo, toda esta dificultad, toda esta duda, toda esta confusión que tuvieron que pasar José y María, que ni nos la imaginamos, las pláticas que han de haber tenido entre ellos, el nerviosismo, la tensión, la confusión, pero también cómo afirmó el mensaje del ángel. Todo eso sucedió para que se cumpliera Isaías capítulo 7, versículo 14. Después de siglos de silencio, Dios seguía obrando. Dios seguía obrando. Y es probable que a lo mejor algo que tú le has pedido a Dios durante mucho tiempo, sientas que Dios se está tardando. Pero Dios es el dueño del tiempo. Amén. Amén. Hay dos conceptos, me encanta siempre recordar los dos conceptos respecto al tiempo de Dios. El cronos, ahorita son las 12:20, ese es el cronos, la hora que es. Pero el kairos es el tiempo de Dios, el tiempo perfecto. No va a suceder ni antes ni después, va a suceder en su kairos, en su soberanía. Y fíjense qué interesante este nombre al que tenemos que como quedarnos clavados. Emmanuel, Dios con nosotros. El ángel pudo haber dicho: mira, Emmanuel significa Dios de cerca. O pudo haber dicho: Emmanuel significa Dios observando de lejos. Pero no. Emmanuel significa Dios, ¿qué? Con nosotros. Dios con nosotros. Y esto nos permite ir a otras dos premisas espirituales que quiero poner a tu consideración. El silencio de Dios nunca va a significar abandono. Jamás. Aunque parezca que todo va mal, aunque parezca que Dios no está contestando, el silencio de Dios muchas veces es un proceso en el cual tú entras como entra el diamante, que entra ahí en ese proceso de purificación para quitarle todas las impurezas, para que el diamante al final en el anillo quede perfecto y se vea en el dedo de la prometida maravillosamente bien. El diamante entra en un proceso, y si el diamante hablara, el diamante gritaría cuando lo liman, cuando lo trabajan. Y ese es el proceso que a veces no nos gusta pasar. Ese desierto, esas vacas flacas. Pero Dios usa el dolor también para perfeccionar nuestro carácter. Dios usa la escasez para perfeccionar nuestro carácter. Dios usa la persecución para perfeccionar nuestro carácter. Dios lo usa. Aunque no siempre veas a Dios obrando, eso no significa que Dios dejó de cumplir sus promesas. Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. Aquí hay una implicación muy interesante que podemos nosotros también traer a nuestra vida. Va a haber temporadas donde parece que Dios no responde, Dios no habla, Dios tarda, pero este evangelio nos recuerda que Dios sigue escribiendo historias en personas. En personas. Nota por favor que todos nosotros tenemos un diálogo interno. ¿Te has fijado? En la mañana,
ay, hoy tengo que hacer esto. O sea, no lo dices, es un diálogo interno. Y a veces ese diálogo interno te autosabotea, ¿te has dado cuenta? Porque te dices a ti mismo que no puedes, que vas tarde, que mejor que lo haga otro, que tú no eres el indicado, que qué flojera, que qué trabajo, no sé cuántas cosas piensas internamente. Pero la Biblia dice, ¿cuál es su pensamiento? Eso dice la Biblia, ¿eh? ¿Cuál es su pensamiento? Tal es que el hombre. Es decir, somos lo que pensamos. Y algo en lo que tú te conviene pensar es que Dios tiene promesas que son exclusivas para ti y que llevan su firma y que tienen tu nombre. Hay cosas que Dios no las va a hacer con nadie más, las quiere hacer contigo. Y sabes, cuando tú no las haces, son promesas que pasaron, ¿no? O sea, Dios dice, no, esta era para Rubén, esta era para Abraham. Oye, pero allá también está Sergio que lo puede hacer. No, esta era para Rubén, para Sergio tengo otra cosa. Entonces, piensa que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida y que tienen tu nombre. Número 3, tercer punto. Jesús no vino solo a inspirarnos. Ciertamente vino a inspirarnos, pero no solamente vino a inspirarnos, vino algo muchísimo más grande. ¿A qué vino? A salvarnos. Dios vino a salvar, dice la palabra, lo que se había perdido. Y el versículo 21 dice lo siguiente: y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira, uno de los libros que más ha impactado mi corazón, se los voy a regalar, Rubén y Bre, porque quiero que lo lean. Y si les platico rápido la historia. Se llama Fuego Vivo, Viento Fresco. Me lo regaló un alumno del seminario. Me dijo, toma, léelo ahora que te vas de vacaciones. Un librito así. Cuando lo vi hasta me tembló la mano, ¿no? Porque, digo, yo era muy cuadrado con mi teología y eso se veía como muy carismático, ¿no? Hasta aparecía así el fuego en la portada, ¿no? Y yo dije, ¿qué es esto, no? ¿Lo leeré, no lo leeré? Pero me lo llevé a esas vacaciones y es el único libro que me ha hecho leer, que me ha hecho llorar capítulo tras capítulo, capítulo tras capítulo. Es la historia del pastor Jim Cymbala, pastor de una de las iglesias más grandes de la ciudad de Nueva York, el Tabernáculo de Brooklyn. Él era un corredor de bolsa, ganaba muy buena lana, y su suegro, que era un pastor de esos de la vieja escuela, le dijo, ¿no se te hace que estás muy cómodo en tu escritorio, en ese edificio? ¿Por qué no me ayudas a pastorear una iglesia? Y él le dice, bueno, ¿cuál necesita? Dice, pues una en la tarde en Nueva York, allá en Brooklyn. Yo, escuchar Brooklyn aquí era como escuchar, no sé, no voy a decir ninguna colonia aquí, pero ya se imaginarán. Tepito, bueno, gracias, estamos en Guadalajara, en Tepito, ¿verdad? Y Jim cuenta en el libro que para tener que ir a esta iglesia tenía que viajar. He tenido la oportunidad de estar en Nueva York 3 veces. Y un domingo en Nueva York el tráfico es muy complicado y él tenía que cruzar la Gran Manzana para llegar hasta Brooklyn. Y llega y él esperaba ver una congregación así bonita como esta, ¿no? Y ve 6 personas y todos así mal encarados y así con los brazos cruzados, ¿no? Y dice que su primer sermón, pues él dice, pues ya lo traía yo preparado, pero en eso se quiebra una banca donde estaban sentadas 2 hermanas y él dice, el sonido de la madera era de una madera podrida, y ese acontecimiento era el estado espiritual, o sea, eso era el reflejo del estado espiritual ¿de quién? De la iglesia. Y cada domingo que iba pasaba algo, y un día llega con su suegro y le dice, ¿sabe qué? Creo que tengo que, ya hasta aquí lo puedo ayudar. Eran 6 y ahora ya nomás somos 3 y ahí no pasa nada. Y su suegro le dice, ¿no se te hace que es demasiado pronto para tirar la toalla? Y yo les digo esto, mis queridos, porque va a haber ocasiones en esta congregación donde las cosas se pongan no tan fáciles y algunos van a querer tirar la toalla. Y Dios te va a decir, ¿no se te hace demasiado pronto para tirar la toalla? ¿Quieren saber el resto de la historia? Sí. Empieza un grupo de oración los martes y empiezan a llegar, estaba en Brooklyn, empiezan a llegar entre ellos
Ahí está un famosísimo, ¿cómo se llama el entre la cruz y el puñal? Recuérdenme. ¿Tú te acuerdas, mi amor? Este hombre que era pandillero, asesino y se convirtió al cristianismo. Ahorita me acuerdo. Bueno, llegaron personajes de ese tipo. Este escribió un libro que se llama Entre la cruz y el puñal. Esta iglesia empezó a crecer de tal forma que llegaron a ser miles. Esta iglesia ha ganado Grammys a la música sacra. Ahorita son como 10,000 personas en ese lugar. Empezó con 6, pero hubo momentos donde querían tirar la toalla. Y el momento más difícil del ministerio de Zimbala, de este pastor, fue cuando la iglesia ya eran como 2,000, y dice que un día llegó a una reunión de oración donde se reunían algo así como 800 personas, y que una hermanita, la encargada de oración, le dijo: pastor, hoy queremos orar por usted. Su hija se había apartado de la fe. Y para un pastor, para un papá cristiano es doloroso, pero para un pastor es mucho más. Su hija estaba renegando de la fe y se había apartado de la iglesia. Entonces esta hermanita le dijo: pastor, hoy queremos orar por usted. Y el que era el pastor dijo: no, es que es mi labor, pues yo más bien tengo que orar por las ovejas. Siéntese, vamos a orar por usted. Y empezaron a orar por él. Y dice que lo que sucedió esa noche fue como un parto, así, gente llorando. Él no entendía por qué la gente... Y bueno, salió de ahí, dice, salí como si hubiera jugado 6 partidos de fútbol, sudando. Llego a mi casa con mi esposa. Ese día su esposa no había ido por alguna razón. Dice: mi amor, hoy debiste de haber ido. Oraron por, dijo el nombre de la hija, ¿no? Al siguiente día se estaba afeitando en la mañana y está tocando la hija, esta que se apartó de Dios. Y le dice: mamá, me urge hablar con mi papá. Y le dice: está arriba, se está afeitando, dile que baje, por favor. El pastor se quita la espuma, baja. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Todo bien? Dice: ¿qué estabas haciendo ayer como a las 8:30, 9 de la noche? Dice: bueno, tú sabes, es martes, es la reunión de oración. Sí, pero ¿qué estabas haciendo? Pues orando, mi amor. ¿Y por qué oraron? Le dice: oramos por ti. Prácticamente toda la reunión se trató de orar por ti. Y ella empieza a llorar, así, a llorar. Dice: es que a esa hora yo nunca me duermo tan temprano. Estaba dormida y yo estaba soñando. Y yo soñaba que me iba rumbo a un precipicio, pero a una velocidad increíble. Pero del otro lado había una gran multitud clamando a Dios para que yo me detuviera. Y las oraciones de esos santos impidieron que yo me fuera al precipicio. Y empezaban a suceder cosas en una iglesia que oraba. La historia del tabernáculo de Brooklyn es impresionante. Jesús no vino solo a inspirarnos, vino a rescatar lo que se había perdido. La palabra lesous en griego equivale al griego Josué, que es Yahvé salva. Y es interesante que el ángel, cuando le da el mensaje a José, le dice, el ángel no dice él te enseñará o te motivará o te inspirará, que finalmente son cosas que sí hizo Jesús, pero lo que el ángel específicamente le dijo a José es: él salvará al pueblo de sus pecados. Mira, lo que necesitan todos los que están ahí en la avenida de Chapultepec y todos los que estamos aquí sentados es a Jesús. La ecuación es la misma. Necesitamos el mismo Salvador. Y nunca menosprecies el poder del Evangelio, porque al que veas más perdido de ahí, algún día lo puedes ver aquí sentado. Y así va a suceder, créemelo. Último punto, y con este quiero terminar, simplemente como una premisa espiritual de eso que acabo de comentar. El problema principal del ser humano no solamente es emocional. Esto grábatelo muy bien. Mira, mi esposa es psicóloga, conozco psicólogos cristianos y a todos les he preguntado hasta qué punto la psicología puede ayudar a una persona. Y claro que te ayuda, pero la psicología, la filosofía y todas las IAs tienen un techo muy bajo. Lo que realmente transforma la vida de una persona es la palabra de Dios. Claro, si tienes una psicóloga como mi esposa, que aparte conoce la Biblia y aparte es piadosa, bueno, ya te sacaste la lotería. Pero lo que verdaderamente transforma a una persona es la palabra de Dios. Jesús no vino solamente a mejorar personas, vino a rescatar pecadores, no vino a hacer buenas a las personas malas, vino a dar vida a los muertos.
Y esto es lo que Dios hace en nuestra vida. Jesús no vino a buscar tu vida un poco mejor, vino a darte una vida completamente nueva, a dar una transformación total. El Evangelio, querido, no es autoayuda, el Evangelio es salvación sobrenatural. Y quiero cerrar con el último punto, el más breve de ellos, y quiero hacer un llamado a tu vida. La obediencia abre espacio para el propósito. ¿Sabes qué dijo Dios? Misericordia quiero, no sacrificio. Dios está hablando de algo espiritual, misericordia, obediencia. Ve lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 24. Si alguien puede ayudarme, dentro de los que lo tienen ahí, por favor, ya nada más para terminar, Mateo 1, 24 al 26, alguien ayúdame, si lo puede leer en voz alta para que lo escuchemos todos. ¿Cómo dice Mateo 1, 24 al 25? ¿Quién me ayuda? 24 al 25. Adelante. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Qué interesante es que José, vean, escuchen esto, José hizo como el ángel le mandó. Repita conmigo, José hizo como el ángel le mandó. Ahora ponle tu nombre, vas a decirlo con tu nombre. Rafa hizo como Dios le mandó. Amén. José no entendía todo, no lo entendía, no tenía toda la película completa. Pero ¿sabes qué hizo? Obedeció, creyó. Y ni tú ni yo tenemos toda la película completa, pero podemos creer y por lo tanto podemos obedecer. Te dejo con estas dos cosas. La fe genuina no solo escucha a Dios, sino que responde a Dios. La obediencia muchas veces precede al entendimiento completo. Y hay una frase que es con la que te quiero dejar de Tim Keller, que me encantó leerla. Dice: el Evangelio es la noticia de que Dios vino a nosotros en Cristo cuando nosotros jamás podríamos haber llegado a Él. El Evangelio es esa noticia de que Dios vino a nosotros en Cristo cuando nosotros jamás podríamos haber llegado a Él. ¿Por qué? Porque el Rey entró en escena. Amén. Amén. Dios les bendiga.